Bien, vamos a continuar con el concepto de bases y dimensión. Como una introducción a la idea de lo que es una base para un espacio vectorial, vamos a considerar o a recordar que en R2 muchas veces conviene escribir vectores como una combinación lineal de dos vectores específicos. Esos dos vectores a los cuales nos referimos son el vector que llamamos Y, vector unitario Y, que tiene componente 1 en la X y 0 en la Y, y el vector unitario J, que tiene componente 0 en Y y 1 en J. Decimos que es conveniente escribir cualquier vector de R2 como combinación lineal de ellos dos, porque la combinación lineal que resulta es muy sencilla. Veamos aquí por qué. Si tenemos cualquier vector de R2, si lo queremos escribir como una combinación lineal de los dos vectores ya mencionados, 1, 0 y 0, 1, basta por escoger los números reales que necesitamos para escribir como múltiplos de los vectores dados, simplemente las componentes X y Y del vector el cual queremos escribir como combinación lineal. Entonces es muy fácil, porque la primera componente la escribimos como la primera constante y la segunda como la segunda constante. Es decir, es un vector muy cómodo. Ya nosotros sabemos que esta pareja de vectores en R2 son linealmente independientes. Y además, la forma como estamos escribiendo la combinación lineal nos está diciendo que también generan a todo R2. Porque es posible conseguir escalares que sean múltiplos de los dos vectores con solamente tomar las coordenadas de cualquier vector de R2. Es decir, pueden generar a cualquier vector de R2. Entonces, si estos dos vectores son linealmente independientes en R2 y generan a R2, entonces podemos decir, según el concepto que vamos a escribir más formalmente más adelante, que esta pareja de vectores son una base para R2. Cabría entonces preguntarse, vamos a resolver usando algunos teoremas y demostrando algunos teoremas, preguntas que salen naturalmente respecto a esta definición. Por ejemplo, uno pudiera preguntarse, ¿esta es la única base que puede tener R2? Y si no es así, si R2 puede tener muchas bases, podría preguntarse, ¿cuántos vectores tiene que tener una base para R2? Podrán ser dos como aquí, o pueden ser más o menos vectores. Eso lo vamos a aclarar cuando definamos y demostremos algunos teoremas interesantes. Seguimos con el concepto de escribir un vector, pero ahora en R3. Imaginemos que queremos escribir un vector en R3, cualquier vector de R3, que nosotros en forma general habíamos dicho que lo podemos escribir como X, Y, Z, como una combinación lineal ahora de estos tres vectores unitarios en R3. El vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 en R3. Pues bien, ya habíamos probado que estos tres vectores son linealmente independientes en R3. Y ahora nos preguntamos, ¿generan a R3? Cuestión que ya habíamos obviamente resuelto. Y de hecho podemos escribir cualquier vector de R3 como una combinación lineal de esos tres vectores de una manera sencilla como en la discusión para R2. Basta con tomar las coordenadas de cualquier vector de R3 y colocarlo como múltiplo de estos tres vectores. Entonces aquí tendríamos una combinación lineal de esos tres vectores que van a generar cualquier vector de R3. Entonces es muy fácil con esta tripleta de vectores, de manera similar como se hizo con R2, ver que estos tres vectores son linealmente independientes y además generan a R3. La combinación de los dos resultados, ser LI y generar, es lo que nosotros vamos a llamar ser una base para el espacio en cuestión, es decir, ser una base para R3. Más formalmente, entonces vamos a dar la definición. ¿Qué es una base? Consideremos que tenemos un conjunto finito de vectores, vamos a decir n vectores, B1, B2 hasta Bn, y vamos a decir que ese conjunto de n vectores es una base para un espacio vectorial B si se cumplen las siguientes dos condiciones. Primero, debe cumplirse que ese conjunto de vectores sea linealmente independiente. Fíjense que eso es lo que sucede en los dos ejemplos introductorios.
tanto para R2 como para R3 el conjunto de vectores dados era linealmente independiente. No es difícil probarlo, de hecho ya se ha hecho en ejemplos anteriores. Y la segunda condición es que ese conjunto de vectores debe generar al espacio donde él está. En ese caso, el espacio en forma genérica lo llamamos el espacio vectorial B. Entonces, si generan al espacio y son linealmente independientes, vamos a decir que el conjunto de vectores finito que está allí, de n vectores en este caso, son una base para el espacio vectorial B. Bien. Nosotros invocamos un teorema que ya probamos anteriormente para el caso de Rn, es decir, el espacio euclidiano, no para cualquier espacio. O sea, el espacio de n tuplas de números reales, es decir, puede ser R2, R3, R5. Para el caso de Rn, nosotros habíamos probado que si teníamos n vectores linealmente independientes en Rn, ¿sí? Había un teorema que decía, si usted tiene n vectores linealmente independientes en el espacio Rn, entonces como conclusión también van a generar a Rn. Sí, basta con que sean linealmente independientes en Rn para que también generen. Bien. Entonces, extrapolando este teorema aquí en nuestra definición, si basta con que sean Li nada más, si estamos en Rn, para que entonces podamos concluir que también generan sin tener que probar nada, solamente que sean Li, entonces podemos esta definición de base decirla así. Vamos a extender la definición de base para Rn. Decimos, todo conjunto de n vectores que sea linealmente independiente en Rn, entonces es una base. No hay que probar que genera, porque amparados en el teorema anterior sabemos que va a generar. Así que basta con tener en Rn, es decir, en R2 basta tener dos vectores linealmente independientes para que sean una base. En R3 tendríamos que tener tres vectores, puede ser que tienen que ser n vectores de Rn. Entonces en R3 tendríamos que tener tres vectores que sean linealmente independientes para que, amparados en lo que dice el teorema, también son una base. Una base de Rn es un conjunto de n vectores Li. Bien, vamos a definir una base especial para Rn. Esto engloba cualquier espacio R2, R3, R5, etcétera, porque estoy hablando en general para Rn. Una base muy sencilla y la vamos a llamar la base canónica. Más adelante vemos por qué es más sencilla y cuál es la ventaja de trabajar con una base canónica. Entonces, una base en Rn, lo cual, como según la discusión anterior, basta con que sea un conjunto linealmente independiente, sería definido como los vectores unitarios de la siguiente manera. S1 es el vector que tiene en la primera componente un 1 y 0 en todas las demás. Obvio, tiene n componentes porque estamos en Rn. S2 sería el vector unitario que tiene en el segundo componente o en el segundo lugar de sus n tuplas el valor de 1 y 0 en todo lo demás. S3, de la misma manera como lo estamos construyendo, tendría en su tercera componente un 1 y 0 en todas las demás componentes, hasta llegar a Sun, que tendría 1 en su enésima componente y 0 en todos los demás. Esos vectores unitarios, se puede probar que la longitud de un vector de esto es 1, se va a llamar una base canónica para Rn. Sí, ahí hay n vectores, se puede probar fácilmente, de manera muy fácil, que son linealmente independientes y por lo tanto es una base. Bien, entonces